¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación a la Cámara de Diputados, al personal diplomático que se encuentra aquí y también a la Embajada de Activistas por la Paz y a la comunidad judía también. Bueno, hace algunos años tuve la oportunidad de estar con el señor Shea Gilbert, sobreviviente del Holocausto. Le hice una entrevista. Y bueno, me dijo que los mexicanos no teníamos conocimiento ni teníamos idea del país donde vivíamos. Y no sabíamos el tipo de país con el que contábamos, ¿no? Después de escuchar lo que vivieron las personas en el Holocausto y después de varios años de esta entrevista siempre la recuerdo, ¿no? Bueno, contadas veces en la carrera de un periodista y en mi caso he tenido el privilegio de poder realizar una investigación, un reportaje, un programa especial sobre un personaje excepcional como es Gilberto Bosques, que cuando comentamos con diversas personas que íbamos a realizar este programa, pues generó mucha empatía, ¿no? A todo el mundo le gustó que fuéramos a hacer el proyecto. Pero lo primero que me llamó la atención es que no había o no existe material bibliográfico, prácticamente no hay libros. Si tú vas a una librería aquí en México y pides un libro sobre Gilberto Bosques, no lo hay. En las bibliotecas casi no hay nada. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó algo y también Relaciones Exteriores en la Memoria Histórica. Y bueno, pues ahí hay un espacio que llenar, ¿no? Empezar por contar con esta bibliografía. Se están escribiendo, están por publicarse varios libros ahorita en España, en México y en Francia. Bueno, finalmente pudimos aterrizar este proyecto gracias a la ayuda de varias personas, entre ellas el señor Natán Sterenberg. Muchas gracias por la ayuda, también por la ayuda de la empresa donde trabajo, que es Televisa, para poder visitar la exposición que se montó en la ciudad de Berlín, en Alemania. La última, se llamaba México, la última huida, el exilio en México. Y fue fascinante poder ver algunas de estas fotografías de los cactus de los años 50, fotografías del señor Gilberto Bosques y del general Lázaro Cárdenas, ahí a unos cuantos metros de la puerta de Brandenburgo. Y me sorprendió que el recuerdo en Alemania del Holocausto esté tan fresco y que la gente se conmueva al igual que yo al visitar el campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín, que es un campo de concentración que se puede visitar. De hecho es visitado por cerca de 500,000 personas cada año. En Alemania, según me explicaban, es voluntario poder ir a estos campos de concentración, a visitarlos, no es obligatorio, y cada zona de Alemania decide si sus niños y la gente en las escuelas va a visitar los campos, pero sí hay una memoria que está muy a la vista, está lleno de exposiciones. Donde estaba el cuartel de la Gestapo, ahí está topografía del terror que está abierta a toda la gente. Vi gente que había ido ya 3 o 4 veces, mucha gente del extranjero también llega a conocer estos lugares. Y bueno, esto está muy accesible para la gente que pasa por el centro de Berlín. Bueno, después estuvimos en el sur de Alemania, visitamos Bad Godesberg, que es una pequeña y hermosa ciudad a las afueras de Bonn, a conocer el hotel donde estuvo detenido Gilberto Bosques y su hija, la señora Laura, que se encuentra por aquí, y otros 43 diplomáticos de México. Estuvieron más de un año detenidos ahí. Y aquí lo primero que me sorprendió era que el propio dueño del hotel, que es dueño por varias generaciones, la familia Dresen, no sabía que Gilberto Bosques había estado ahí. Él solo sabía que pues había estado ocupado el hotel por los nazis, como 3 años. Y pues es sorprendente, ¿no? Porque quedan muchas cosas por revelar. Después estuvimos en la ciudad de Marsella, donde trabajó, como ustedes saben, Gilberto Bosques. Esta ciudad me llamó mucho la atención porque se habla que esta ciudad puede ser la ciudad de Europa del siglo XXI. ¿Por qué? Porque se conjuntan varias culturas y varias religiones que están conviviendo de manera pacífica. Así era en ese entonces, ¿no? Toda la gente que llegaba para huir del nazismo y del fascismo pasó por ahí, mucha de la gente pasó por ahí, y ahí fue Gilberto Bosques, el cónsul mexicano, quien organizó el traslado en los barcos en momentos muy difíciles, primero con recursos. Muchos de estos recursos venían de las asociaciones de
de republicanos, de la gente de España, y después prácticamente ya se quedaron sin recursos, y Gilberto Bosques, como lo decimos en el programa, fue detenido un día después de que rompían relaciones la Francia ocupada y México. Llegaron a detenerlo los agentes de la Gestapo, y él estuvo trabajando con espionaje encima, ¿no? En Marsella, incluso arriba del lugar donde estuvo el consulado de México, ahí temporal, la legación como le llamaban, había espías de Japón, había espías franquistas, había espías de Alemania, y en ningún momento ellos dejaron de trabajar por esta presión a la que estaban sometidos. Con engaños fueron llevados primero a otros lugares de Francia, después finalmente los detuvieron en ese hotel, el Hotel Dresden, donde muy cerca pues caían las bombas, ¿no? Caían las bombas de los aliados. Un lugar histórico porque ahí estuvo Hitler, 60 veces se hospedó ahí, era un lugar que le gustaba mucho a Hitler, ¿no? Y finalmente por ahí también pasaron los aliados a liberar, y ahí estuvo el cuartel de los aliados, pero pues no hay un museo tampoco de esto, ¿no? Entonces un poco la labor de nosotros, los periodistas, los reporteros, de escarbar en esta memoria y poder mostrar esto. Les voy a mostrar, si les parece, la parte final de este programa. Hicimos un programa especial de 48 minutos, ya salió en el Canal 2, y también hicimos una serie de reportajes que coincidentemente salió esta semana en el Noticiero de la Mañana de Primera Noticias con Carlos Loret, y vamos a ver si les parecen 6 minutos finales de este programa, y después, si quieren ver el programa, no lo han visto, busquen Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, en Tevolución o en Google, está fácil para encontrarlo. Entonces vamos a verlo. Y los 5 años. Daniel Wolfowitz y los 8 miembros de su familia francesa volvieron a nacer cuando llegaron al puerto de Veracruz. Nos quedamos allá unos 2 o 3 días, es muy agradable. Por la noche hay una orquesta que toca música, hay marimba, hay mariachis y todo. Yo tenía 13 años, o sea que la mayor parte de mi vida la he vivido aquí. Y aunque ella tenía 1 año cuando llegó, sabe que México abrió las puertas a sus padres, reconocidos comunistas de Alemania. Mexiko ist eines der wenigen Exilländer gewesen, die offizielle Arbeitserlaubnis gegeben haben, ja. Gilberto Bosques, su familia y su equipo diplomático fueron intercambiados por prisioneros alemanes y regresaron a México sanos y salvos. Volaron a Nueva York y después en tren hasta la estación de Buenavista, donde llegaron el 29 de marzo de 1944. No pasó mucho tiempo para que Bosques estuviera en Europa otra vez, salvando gente, ahora como embajador en Portugal. Entre las personas o familias que llegaron a México gracias a las visas del cónsul general en Francia, figuran el historiador de arte Paul Westheim, el historiador Friedrich Katz y el antropólogo Rodolfo Stavenhagen. Tenemos desde grandes escritores como Anna Segers, tenemos a Egon Erwin, por ejemplo, tenemos a Matthias Goeritz, tenemos inclusive antecedentes, la madre de Susana Alexander. Tenemos muchos personajes que fueron a México, que aportaron también a la cultura de México, que ayudaron en distintas áreas y los integramos como mexicanos también a la sociedad fácilmente. Esa es parte de la tradición de asilo y exilio y refugiados en México, que se les integra a la sociedad. El Museo de Memoria y Tolerancia, el centro de la Ciudad de México, honra la labor de Gilberto Bosques. Es una persona justa, honorable, que hizo un cambio en la humanidad, que salvó miles de personas, que decidió no actuar por sí mismo, sino por los demás. Eso es lo que hace una persona justa. En la tradición judía se dice que quien salva una vida salva al mundo entero. Y en este caso Gilberto habría salvado a muchos mundos. Gilberto Bosques continuó su carrera diplomática y fue embajador de México en Cuba en el momento del triunfo de la revolución de Fidel Castro.
archivo de Bosques podemos encontrar las múltiples facetas de su personalidad. Fue educador, fue escritor, fue editorialista, fue director de periódicos, fue poeta, aficionado a los toros, promotor de la cultura. Se negó a colaborar con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Gilberto Bosques se retiró de la vida política mexicana al ascender a la silla presidencial Gustavo Díaz Ordaz. Su paisano lo conocía muy bien y dijo, ya no quiero jugar, como además su edad ya era la jubilatoria, se retiró, pero en desacuerdo político en primer lugar. Y como estaba en desacuerdo, pues lo marginaron fácilmente. Y el exilio también es una cosa básicamente de izquierda. En Berlín, la Academia de Artes presentó una exposición de 25 familias salvadas por las visas de Gilberto Bosques. La gran virtud que tuvo el señor Gilberto Bosques es que al ver que el final definitivamente iba a ser la muerte, él empezó a otorgar visas a personas que definitivamente estaban descubiertas, que no podían de ninguna manera atravesar sus países sin ninguna visa en especial. Con testimonios, textos y videos, se relata la aportación del exilio mexicano. Nuestra visa tiene la signatura de Gilberto Bosques y están también en la exposición en la academia. Gilberto Bosques era un diplomático muy sencillo, muy enfocado a su trabajo y poco a los reconocimientos. En ese sentido no fue alguien que se dedicara a presumir lo que había hecho, sino a seguir haciendo más cosas por México. Gilberto Bosques vivió 103 años, sinónimo del siglo XX mexicano, revolucionario con los hermanos Cerdán, periodista, diputado, autor de la educación socialista, colaborador del general Lázaro Cárdenas. Me siento realmente abrumado por tanta honra que recibo, por palabras que no sé si las merezco, y por la atención y la presencia de ustedes de tan alta calidad humana. Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, un mexicano excepcional. Muchas gracias y gracias a la gente que nos ayudó a hacer el programa, porque siempre sale el reportero. Ahí están mis compañeros camarógrafos atrás, Constantino Arismendi, José Luis Mendoza, Raúl Romero, Alex Sánchez en la edición y más gente, ¿no?, que colabora, la señora Laura Bosques. Muchas gracias. Y bueno, si alguien quiere aportarme algo de información para el próximo programa que queremos hacer, que es Gilberto Bosques en Cuba, ahí vamos a tratar de seguir investigando, ¿no?, porque hay mucho más. Muchas gracias.